Buenas, queridos seguidores, les voy a explicar lo que es el negocio de la política. Ustedes lo van a ver un poco extraño, ustedes creen que entienden, ustedes no entienden. La política se divide en dos bandos. Danilo, vuelvo y repito, dice, yo quiero que voten por mí, pero por mi Congreso. Son los contrapesos que hace la justicia, que hace el poder, que hace el aparato del Estado para balancear a cada uno de sus estamentos de poder. ¿Por qué? El único que puede investigar al Poder Ejecutivo es el Legislativo. El único que ayuda a crear leyes, que aprueba presupuestos, es el Legislativo. Quien lo administra es el Ejecutivo. Entonces, para hacer un buen balance, para hacer todo lo que se ha hecho con las leyes, con los jueces, con todo, en este gobierno, que se han aprobado todos esos préstamos, que todos sabemos que fueron para pagos de corrupción y todo el mundo se quiere hacer el loco, podemos explicar fácilmente cómo se combinan todas estas fuerzas. Los congresistas, para llegar, necesitan X cantidad de millones y X cantidad de partidos, porque en el día de las elecciones están los delegados, hay que pagarle, dependiendo del sitio, de 5 millones hasta 20 millones, para que los delegados no te vendan, te voten o te pierdan tus votos y estén ahí para contarlos. Esa es una parte, ¿verdad? Lo otro es publicidad, salir a dar abrazo y besito y hacer cuento. Ese es el proceso más común de la política. ¿Qué ocurre? Para esto normalmente se necesita una gran infraestructura. Los partidos necesitan los mayores congresistas posibles para poder tener el contrapeso del gobierno actual, si no son ellos, y si están ellos en el poder, para poder pasar lo que quieran pasar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El Poder Ejecutivo vive apoyando, tiene muchas formas para hacer que la gente tenga dinero, para poder llevar esas campañas, porque así tienen los dos poderes. Si el Ejecutivo cuenta con los diputados y los senadores, puede entonces decidir cómo va a llevar la política económica al 100%, no solamente como ente administrativo, sino como el propiciador de los fondos que necesita, sin ni siquiera medir mucho lo que hay. Aquí, la ley de presupuesto, el que la viola es desfalco. La mayoría de los funcionarios no usan la ley de presupuesto y el presupuesto que tienen o gastan de más o gastan en cosas que después se compensan el año que viene. Cosa que ha hecho Danilo Medina en diferentes instituciones, especialmente con el teleférico, cosa que salió en los medios hace mucho tiempo. Entonces, la política no cambia porque hay personas que tienen un amigo que está en el gobierno en ese momento, el otro no está tan pegado, recibe más dinero para poder ir a las elecciones, llega con un compromiso para mantenerse. El PLD lo que ha hecho es, desde el 2010, cuando ya acapara la mayoría de las curules, ¿qué utilizó? Fácil. Cuando va a las elecciones, le gana a Miguel Vargas en el 2008, Leonel Fernández quiere el Congreso para tener control total en el 2012 cuando salga, y saca todo ese dinero y empieza a ayudar a las personas para que lleguen esos diputados. Una vez esos diputados están en el poder, empiezan a negociar. Tienen $8,000 de sueldo, casi 9,000. El sueldo básico en la calle no llega a $200. Ellos ganan más de $8,000. Sin contar las exoneraciones, los beneficios que reciben por hacer favores y etcétera. Lo cual lo hace muy rico. Y ellos, entre ese dinero que hacen, el dinero por detrás y el dinero que también reciben de los partidos, automáticamente se mantienen en el poder. Y se mantienen en el poder manteniéndose frío con las personas que le van a dar el dinero o los ponen a vivir bien. Entonces, eso es con los diputados. Los senadores pasa exactamente lo mismo. Son el contrapeso de la segunda cámara, hay que tenerlo los dos, porque una de las cámaras te lo para y si el gobierno no es tuyo, automáticamente es muy difícil trabajar así. Pero como sea, se puede. Entonces, el gobierno actual, ¿qué ocurre con los presidentes? Los presidentes son los menos confiables para los políticos por el problema siguiente. Tú apuestas a una persona a ver si gana y cuando esa persona gana no necesariamente te cumple y no necesariamente nombra personas del partido, como ha pasado con Danilo Medina. Entonces, los partidos con los candidatos presidenciales, por eso que ustedes ven el lambonismo, oh señor presidente, porque es la persona que tiene todos los recursos del país y los utiliza para darle lo que quiera, a quien quiera y como quiera. En esta situación tan delicada es que se ha desbalanceado totalmente la democracia dominicana y por eso es la corrupción es la que manda. Tenemos que tener la contraparte, que son los grandes empresarios. Los grandes empresarios le dan dinero también a esos políticos, tanto a los de gobierno de administrativo como a los legislativos para llegar, para así también poder meter sus leyes y que se las aprueben en el Congreso. También para pedir y tener contrapeso en el Congreso, para pedirle al gobierno que le haga favores, a cambio de también favores en leyes, en reelecciones, en todo lo que sea. Totalmente una mafia. Esa mafia que es tan organizada, y no estamos abundando todos los detalles por lo largo que es, te doy una idea para que entiendas por qué no hay forma de cambiar el Estado
y lo que debemos empezar es por un Congreso, quizá una presidencia, pero lamentablemente la mayoría de los dominicanos todavía siguen viendo las noticias en las cuales se gastan miles de millones de pesos al año en los medios más convencionales. Por eso es que usted ve que matan a un tipo en medio de la Lincoln, cerca de su casa, pero si no hubo alguien importante, relevante y no fue una buena hora, no salen las noticias. ¿Por qué? Porque hay un control masivo. Lo único que usted tiene son las redes. Si usted quiere apoyar un proyecto, busque, por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia. Busque personas que de verdad quieran hacer un cambio y apóyelos. Usted le da un 50% de su sueldo. Usted le subieron la gasolina otra vez este mes, pero usted le suben, cada vez que sube el dólar, le encarecen la comida. Y cada vez que suben la gasolina también. Y los dos no están relacionados. Suben uno más que otro, dependiendo de los intereses del gobierno en el momento, porque el gobierno se financia con la gasolina. Entonces, no es correcto, pero es una práctica de este gobierno. Ahora mismo el petróleo a la mitad, como sea, se sigue cobrando más gasolina que lo que nunca estuvo en el petróleo más caro, que es más del doble de lo que está hoy. Entonces, si tú quieres un cambio, apóyanos a los que queremos un cambio. Yo quiero un cambio para mi país, pero yo necesito recursos para eso. Y lamentablemente, yo no puedo ni creo que debo poner todos mis recursos, porque la gente tiene que involucrarse en los proyectos de cambio de su país si quiere salir de donde está. Por eso yo quiero dejarle abajo mi link de Patreon para que ustedes hagan el aporte que ustedes consideren. Y si no consideran, no lo hacen. Vamos a hacer un proyecto también noticioso. Nos encanta el Antinoti. Personalmente me gusta. He tenido diferencia con Sergio, pero me gusta. Queremos hacer también una especie de noticias analizadas a profundidad diaria. El Antinoti es comedia sobre todo lo que pasa. Yo quiero hacer una especie de reportero para ustedes, explicativo, democrático y político sobre lo que acontece en el país, tanto con las noticias, con el sistema político partidario, que es el que nos está a nosotros destruyendo nuestro futuro, y el que si no sacamos en el 2020 la gravedad y cómo va a crecer, encarecerse la calidad de vida. Señores, a 65 pesos una pechuga de pollo, 250 pesos una libra de queso. El aceite, ¿en cuánto está el aceite? En 100 y pico. El medio galón está 70, 65, 70. Y cuidado. Entonces, señores, si tú quieres un cambio, trabaja tú por ese cambio. Trabaja tú sacando un poco de tu dinero y empieza también a apoyar con participaciones, regar la voz y hacer una diferencia, porque ese sistema solo que lo cambiamos de adentro. Pero para llegar no podemos hacer lo mismo que ellos, porque entonces seremos lo mismo y estaremos en la misma mafia. La diferencia la haces tú, como tú quieras apoyar a quien tú consideres. Pero si tú decides el medio convencional y ser individualista, como todos los que llegan al poder nada más piensan en ello, recibirás el maltrato y sobre todo el castigo de que ellos también nada más piensan en ello y los que tienen el poder son ellos y no tú. Así que el único que se jode eres tú. Gobierno limpio.